Buenas noches, tengan todos ustedes. Continuamos con nuestro devocional diario con el título Dones del Espíritu. El texto está basado en primera carta del apóstol Pablo a los de Corintio, en el capítulo 12 y en el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En medio de una exhaustiva descripción de los muchos dones dados a la iglesia, Pablo declara que el Espíritu tiene la especial responsabilidad de comunicarle los dones a cada creyente. Esta es una confirmación de las diversas acciones de la divinidad para llevar a cabo la obra de Dios. El Padre siempre es la fuente de cada actividad que Él realiza. La palabra de Dios viene del Padre. El Señor Jesús fue el único que consumó las acciones de Dios. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que aplica la actividad de Dios. El Espíritu Santo produjo la palabra de Dios y la aplica a cada lector. El mismo patrón se ve con respecto a los dones espirituales dados por la bendición de la iglesia. La fuente de estos dones es el Padre. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay sombra ni variación, no hay mudanza ni sombra de variación. El Padre es el dador. El Hijo, por su sacrificio, resurrección y glorificación, obtuvo esos dones para su distribución a los creyentes. Cristo abrió el canal del depósito de las bendiciones espirituales de Dios. El Espíritu Santo, según su voluntad, dirige a cada don a la persona de su elección. El Espíritu aplica los dones a los hijos de Dios. Así, las capacidades espirituales que se me han confiado son mías por la distribución del Espíritu. Cristo también liberó todos los dones del Espíritu y el mismo Espíritu escogió entre ellos un don espiritual específico para mi uso a fin de contribuir al bienestar total del cuerpo de Cristo. Algunos creyentes están descontentos con el don que les ha dado el Espíritu. Oran y buscan otro de su propia elección. ¿Cómo puede un pecador frágil, imprudente, hijo de Dios pensar que sabe mejor que el infinito Espíritu de Dios, que es la personificación de toda la sabiduría? Vemos la misma ignorancia de una niña que les pide a sus padres si puede jugar con fuego o con un cuchillo afilado. ¿Debería Él confiarnos la elección de cuál don espiritual debemos tener? La pregunta es absurda. El único sabio Dios ha ejecutado la sabiduría de su plan para nuestro beneficio y la bendición de su iglesia. La declaración "conténtense con lo que tienen" en Hebreos 13:5 incluye el don espiritual. ¿Cuál es tu don? Busca ese conocimiento de Dios y ejercita tu habilidad, agradeciéndole su elección a través del Espíritu. Muchos de nosotros no usamos nuestros dones en todo su potencial debido a nuestra insatisfacción con su elección. Pon a un lado tal desacuerdo con Dios. Regocíjate con un corazón agradecido por su decisión y sirve en el lugar que te puso Él. Mis queridos oyentes, hermanos que me escuchan, primero quiero decirles, ¿verdad? Es un tema extenso acerca de los dones espirituales. Pero primero quiero hacer enfático en poder decirles que los dones espirituales son capacidades especiales conferidas por Dios al creyente. Son capacidades especiales conferidas por Dios al creyente. Podríamos decir que son capacidades espirituales, por eso son capacidades especiales. ¿Cuál es el propósito de los dones? El propósito de los dones es la edificación del cuerpo de Cristo, el cual eres tú y el cual soy yo. Todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador es parte del cuerpo de Cristo. La Trinidad tiene mucho que ver en este de los dones. Por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hablando la tercera persona de Dios.
Versículo 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, refiriéndose a Jesucristo. Versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Entonces aquí tenemos al Padre, Dios, tenemos al Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y tenemos al Espíritu Santo. Tenemos a la Trinidad, que son la triunidad, ¿verdad?, que tienen el énfasis de poder señalarnos acerca de los dones. Cuando dice el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, o sea, hay muchos. El versículo 5, cuando dice hay diversidad de ministerios, y esto se refiere al servicio que se hace a través de esos dones que se obtienen, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, cómo actúan, cómo se llevan a cabo en la práctica diaria, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Esto nos lleva a cabo que el Hijo obtuvo esos dones para la distribución a los creyentes. El Espíritu Santo aplica esos dones a cada uno de los hijos, o sea, son esas capacidades espirituales a cada uno. Y el Espíritu y Dios, dije que es la fuente de los dones espirituales. Ahora, es muy importante entender esto acerca de los dones y poder decirles, aquí el autor está diciendo que algunos no están contentos con sus dones. Más que nada, yo pienso que en la práctica algunos tienen malentendido el asunto de los dones o acerca de los dones. Piensan que un don espiritual es cantar, tocar un instrumento, etcétera. Cosas, cantar en el coro, esos son habilidades, pero no son dones espirituales. Los dones espirituales son todos directamente por Dios, que se les ha dado todo al Hijo, y que el Espíritu Santo en nosotros los distribuye para la práctica y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los dones, hay una lista en Romanos capítulo 12, principalmente del capítulo 6 en adelante, en 1 Corintios capítulo 12, del versículo, podríamos decir del verso 8, 9, 10 y 11 hasta el final, y Efesios capítulo 4, también lo vemos ahí por el versículo 6 en adelante, o 4 por allí. Pero más que nada, uno de los problemas que tenemos hoy en día, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es cómo yo descubro esos dones. Siempre he dicho algo: la única manera para poder yo saber cuál es mi don es estar haciendo algo dentro del cuerpo de Cristo. Si tú no haces nada dentro del cuerpo de Cristo, lo que es en común la iglesia, nunca vas a saber cuál es tu don. Primero tienes que conocerlos, y están en los pasajes que yo te dije, Romanos, Corintios y Efesios. Luego tienes que empezar a hacer algo. ¿Se acuerdan que les leí hace rato? Dice, y hay diversidad de ministerio, y esta es la palabra. Esta palabra ministerio habla de ministrar, habla de accionar, habla de hacer algo. La palabra diaconía, ¿verdad? Llevar a cabo una función de servicio. Entonces, la única manera de yo obtener o descubrir mi don, número 1, es conocerlo. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Luego, hacer algo para obtenerlo, para descubrirlo. Yo siempre he escuchado que la mayoría tiene el don de servir, pero cuando se les habla hacer algo, no lo hacen. Y muchos que sirven solamente es al ojo. No, es algo natural, es algo de Dios que Cristo ha dado y que el Espíritu Santo ha distribuido en nosotros para poder llevarlo a la práctica. Pero en sí, aunque nosotros ejecutamos ciertos dones en la práctica, hacemos algo para edificación de la iglesia, es mismo Dios actuando en nosotros. Entonces, algo muy importante que tenemos que entender, que ese propósito es la edificación del cuerpo de Cristo. No es para pedir aplausos, no es para vanagloria, no, es para que nos edifiquemos. Por eso allá donde tú estás, en tu casa, ahí puedes practicar ese don. ¿Cómo?
sirviendo, ministrando, amando, distribuyendo. Mira, haz algo. Lo que tú sabes que tienes que hacer como hijo de Dios. Y Dios te va a dar la capacidad para poder descubrir cada uno de tus dones. ¡Qué bendición es poder llevar a cabo! Es para la gloria de Dios. Cada cosa que yo hago como don espiritual es algo que Dios nos ha concedido en las tres personas. La fuente, el que distribuye y el que los otorga para el beneficio y la práctica y edificación del cuerpo de Cristo. Que esa es el objetivo específico. Entonces, Dios le bendiga en esta noche y el día de mañana tendremos otro tema importante. Les agradezco el poder estar atendiendo cada uno de estos devocionales. Inscríbase, dele like, por favor, para poder saber cómo van avanzando y cuántos están escuchándolo o viéndolo. Hasta mañana. Dios les cuide, Dios les dé la gracia como Él la da día con día.